Hola, tengan muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. En esta ocasión quería hablar de un tema musical y tiene que ver con un pequeño debate que surgió con unos amigos hace poco. Yo me quejaba en ese grupo de WhatsApp sobre la multiplicidad de subgéneros que hay dentro del rock y el metal. Me parecía a veces, yo comentaba que me parecía un poquito absurdo que a veces solo porque un tipo de rock se le mete determinado, qué sé yo, determinado instrumento o una escala diferente, por ejemplo, ya se le denominaba de otra forma. Por ejemplo, entre el power metal, el power clásico, el symphonic metal o el Hollywood metal, como se le llegó a decir, por ejemplo, a bandas como Rhapsody, qué sé yo. Entonces, eso me parecía un poquito ridículo. Y yo decía que esas subdivisiones no pasaban en el pop, ¿verdad? Y que era un poco más monolítico el pop en ese sentido, que no había esas subdivisiones entre pop clásico, etcétera, etcétera. Bien, la primera respuesta contundente fue de mi amigo Jaime Zelaya, quien me hizo una aclaración muy interesante y a partir de la cual también parte este video. Me decía que no, que el pop simplemente o sea, su característica fundamental o esencial es la popularidad. Si es popular, es pop. Y metía en el saco del pop a géneros como la bachata o como el reggaetón actualmente. Y yo decía, bueno, tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido. Y a eso se aunó también una segunda opinión, también muy interesante, de mi amigo Raúl, que decía que lo esencial o la diferencia del pop o el rock era la virtuosidad, ¿verdad? O las bueno, sí, una especie de virtuosidad que hay en el rock, a partir del cual la banda de rock, por ejemplo, se autoproduce, crea sus canciones, y mientras que en el pop es extremadamente producido, ¿verdad? Bien, esas fueron las dos opiniones que llevaron a este video a concluir. A partir de esas dos opiniones, yo traté de hacer una especie de sistema que seguramente ya fue dicho y que seguramente fue dicho con más claridad y mejor de lo que lo voy a decir hoy, en este momento, pero bueno, así lo sistematicé yo. Respecto al pop y el rock, la diferencia sería, tal como dice mi amigo Zelaya, la popularidad. La popularidad, en ese sentido, no atiende a un criterio de virtuosidad o de complejidad musical, ¿verdad? Simple y sencillamente a la popularidad. Si la música llega a ser popular, no es detrimento ni algo peyorativo de la música, simple y sencillamente que pasó esa frontera o trasladó su potencial musical al ámbito popular, ¿verdad? Y ahí podemos mezclar las subdivisiones del pop si serían reales, ya que podría ser la bachata, cierto tipo de salsa, cierto tipo de rock pop, cierto tipo de música con sintetizadores, música electrónica, etcétera. Y el criterio sería, en ese sentido, del rock y el pop, la popularidad. Y en el otro caso, no sería en realidad una división entre lo pop y el rock, sino que entre lo pop y lo underground, y en el underground estarían géneros como el metal, ¿verdad? Géneros como el metal, géneros como el jazz incluso, géneros como el ambient, música ambiental, o el showgaze, por ejemplo, en fin, algún tipo, algún tipo de rap sería, por ejemplo, popular, algún tipo de música, el folclore sería, por ejemplo, underground o no popular, no popular a primeras. Así que esa sería como la subdivisión que se propondría. Lo popular es lo que llega a las masas y lo underground sería lo que se mantiene alejado al margen de esas masas, ¿verdad? Eso no implica que no hayan bandas populares que sean también veneradas por los aficionados de la música underground, y tampoco implica que no existan saltos desde el underground hasta lo popular, ¿verdad? Y en ese sentido, muchos mitos quedarían un poquito desechados, ¿verdad? Entre el pop, lo virtuoso del rock y lo ultra producido del pop. Por ejemplo, bueno, un caso de esos en los que hay un salto podría ser el rock alternativo de finales de los 80 y principios de los 90. ¿Verdad? Los Sonic Youth, los The Pixies, Melvins, por ejemplo, y que posteriormente Nirvana o Soundgarden, que es el primero en la primera banda de lo que después se llamó grunge.
Entonces, esas bandas que tenían una música, o sea, un poquito underground, pero debido a las necesidades comerciales y también a la muy buena música que creaban, se consideró popular a partir de la denominación grunge y se pusieron en la número uno en todas las listas, etcétera. Entonces, en ese sentido, da un salto del underground al popular, ¿verdad? A lo popular. Y bueno, hay otras bandas que también han terminado siendo, han empezado siendo muy populares, pero terminaron siendo como de culto, ¿verdad? Como de culto, por ejemplo, bueno, Pink Floyd, que aunque tuvo super ventas, ahora no es un tipo de música que se escuche de forma radial o a nivel mainstream, por así decirlo. Y hay en esa subdivisión, tanto de lo popular, lo pop y lo underground, habría una serie ¿cómo se llama? De puntos en común, pero diferentes destinos, ¿verdad? Un caso, por ejemplo, Nick Cave, que es música, una especie de música balada, pero su lírica es oscura, pero una balada de Nick Cave puede ser tan bonita como una balada pop de, qué sé yo, de Bruno Mars, por ejemplo. Pero claro, hay un criterio diferenciador entre un artista que es de culto y que es de bajo perfil, por así decirlo, y una superestrella, o pudo haber pasado con Leonard Cohen, por ejemplo, y caso contrario, bueno, vamos a poner un ejemplo un poquito dispar, pero Paul McCartney que es una superestrella y súper popular, y Leonard Cohen que tiene letras fantásticas y de las mejores quizás que se han creado en la música popular y es mucho más underground. Asimismo el metal, que sería por ahí mi queja como empezó, el metal casi que por naturaleza está condenado un poquito al underground, aunque tuvo etapas donde fue popular, ¿verdad? Y bueno, que hablar de los 80, donde muchísimas bandas fueron muy populares, aunque algunas fueron productos netamente de mercadotecnia o de ciertas discográficas, como el caso del glam, pero que posteriormente quedaron relegadas un poco al underground y sus seguidores son básicamente los miembros de iglesias o feligresas, ¿verdad? Que se llaman Motley Crue, Poison, Tesla, etcétera. Entonces, ese sería el criterio que clasificaría, no sería un criterio entre el rock y el pop como los dos grandes esquinas del cuadrilátero, sino que la música popular o pop y ahí sí la música underground, que no tampoco solo implica el metal, ¿verdad? Podría implicar también otro tipo de géneros que no son mainstream, pero que tienen otro tipo de sabor, otro tipo de aficionados. Y nada, así que gracias también a las aclaraciones de mis dos buenos amigos y esto es lo que quería mencionar esta vez.